yo decía que en la reunión anterior, cuando presentaron el libro, vino un muchachito ahí y pidió la palabra. Y o sea, una de las cosas que me impresionó a todo el mundo. El que dijo, entre otras cosas, pues listo, dijo que estaba estudiando literatura e historia, porque iba a sustituir a Leal. Yo se lo mandé en un libro que le mandé a leer. Digo, cuídate de fulano, ¿qué dice? Pero eso impresionó a la gente, ese muchachito hablando. Y después, por la televisión apareció Camilo, porque se cumplía un aniversario, creo que es del nacimiento de Camilo, que iba a cumplir no sé cuántos años. Y entonces hablaba de su conducta en la escuela, por allá donde vivía. Y estaba hablando, incluso había recibido premios y todo. Pero lo que me llamó la atención es que en una de las fotos de Camilo tenía exactamente la misma cara que ese niño que habló. Simpático, cantidad, y a ver mismo me contó que le llamó mucha gente. Impresionante eso, una pureza. Bueno, de deporte, habló de todo y habló serio. Y alguna cosa como un niño. Pero era Camilo que le habían dado un premio. Era la misma cara de ese muchacho. Me pareció así. Y bueno, de verdad que eso agrada mucho. Cuando tuve la pureza. Y creo que nosotros debemos ser muy cuidadosos para mantener ese espíritu. Ahora creo que tenemos la base, porque en Cuba había 6.000 médicos cuando fue la revolución, pero eran médicos graduados y nunca nunca ejercieron la práctica en ningún hospital. Y aquí ya desde el segundo año, los muchachos ya están yendo a los hospitales y en adquirir un conocimiento de verdad. Hay como 80.000 médicos actualmente, y desde luego lo que un poco de médico puede hacer. Nosotros no estábamos buscando ni competencia, ni publicidad, ni propaganda. No que estaban en Haití, veíamos en Haití. No que en otros países latinoamericanos. En África lo estaba pasando. Y así se fue creando la tradición. Desde los primeros que fueron, cuando Argelia luchaba contra los franceses. Yo cuando pienso en el colonialismo me recuerdo de los franceses queriendo gobernar Argelia. Pero lo trataban, bueno, es horrible. Por ahí hay una película famosa que es la batalla de Argelia. Pero lo mataban. Hay uno, todavía el presidente Bouteflika, estaba Boumediene entonces, estaban luchando en el frente aquel. Y nosotros le mandamos hasta cañones de lo que tenía aquí que nos vendió. Italia nos vendió unos cañones. Y por presiones no nos vendió las municiones y no nos vendió todos los cañones. Pero nos vendió un grupo de cañones y eso, ¿sabes dónde fueron a pelear? Allá Argelia contra los franceses. A decir verdad, porque estaban empeñados, había una gran colonia. Bueno, no hace mucho, una anécdota. Recibí unos dátiles y un aceite de olivo. Y ya estoy viendo. Y unos vinos. Los musulmanes no producen vino, pero los argelinos son unos musulmanes a los que lo obligaron a producir un vino fuerte. Después le quitaron el mercado, le hicieron como nosotros con el azúcar, nos quitaron el mercado. Entonces, el que estaba allí, lo que estaban los gobernantes argelinos que ya había triunfado, mandaban barcos llenos de vino, las bodegas llenas de vino para la URSS. Que la verdad es que los vinos, bueno, los vinos que producían, los soviéticos producían un buen vodka, pero los vinos no estaban lejos de ser muy buenos. Y estos produjeron vino fuerte que lo mezclaban los franceses con el vino de ellos. Y llegaron, casi todos los años mandan un poquito. Y yo me ponía a pensar, pero mira,
el dátil es, los dátiles que tienen, y eso es lo que exportan. Y allí tenemos médicos, allí empezó la tradición, que nosotros le mandamos, y teníamos muy poquito, de los poquitos medios que tenían los que no se fueron para Estados Unidos, porque aquí no tenían ni empleo. Bueno, ni sabían mucho de medicina, esa es la verdad. Aunque había un grupo, como siempre, de médicos buenos, ejercían la medicina privadamente. Esto, y le mandamos lo que teníamos para los argelinos. Desde entonces se ha mantenido a lo largo de todos estos años y con todos los gobiernos, a pesar de que en cierto momento, por imprudencia nuestra, tuvimos cierto conflicto cuando se nos ocurrió criticar el golpe de Estado. Y yo, ¿para qué demonios? ¿Para qué nos metimos en el lío de estar criticando el golpe de Estado? Pero nos sentíamos tan familiares con ellos que... Y estaba, el que está de presidente hoy, estaba entre los criticados. Porque estaba Boumediene, estaba Bouteflika. Y teníamos mucha amistad, pero cuando le dieron un golpe de Estado, nosotros inconformes con el golpe de Estado que le habían dado a Benbela, entonces hicimos una crítica fuerte. Entonces las relaciones estuvieron fastidiadas. Nosotros ayudamos a los del Polisario allí. Ayudamos a Argelia cuando Marruecos lo invadió. Nosotros no podíamos sacar los tanques de aquí porque los tanques no lo habían dado. Con los compromisos no se podía mover. Pero cuando se produce la guerra aquella, nosotros le mandamos tanques de los que teníamos con tripulante y todo a los argelinos y impedimos que los marroquíes, bajo las instrucciones de Francia, ocuparan una parte de Argelia que estaba desarmada, y lo mandamos a los tanques. Nosotros ayudamos a los sirios, le mandamos, nos pidieron aviadores, no teníamos, le mandamos un batallón de tanques, y los tanques, tenían los tanques, una tropa allí que estuvieron frente, no hubo combate, pero estuvieron en la primera línea allí en la altura de Golán. Bueno, eso forman parte de la historia de las cosas que la revolución hizo desinteresadamente. ¿Sabe cuál fue el precio? Que nosotros, para ir a la URSS, cuando todo el mundo rompió, teníamos que hacer escala en Marruecos. Marruecos era además el principal comprador de azúcar de Cuba. Entonces nosotros ayudando a los argelinos en la guerra contra Marruecos. Los marroquíes, que hacían un cuscús con garbanzos realmente muy bueno, hay que reconocerlo, pero una vez nos invitaron, los marroquíes, nos dejaron de comprar el azúcar, nos compraron como 300.000 toneladas, que en esa época era un fenómeno. Ya los yanquis no nos compraban. Y allí aterrizaban nuestros aviones británicos que tenían como 20 años. Hay que decir que los ingleses producían buenos aviones entonces. Esos eran los británicos de hélice. Con eso le mandamos la primera ayuda a Angola en los aviones británicos cuando estaban cerca de tomar la capital. Ah, caramba. Allí estaban pegados a la capital. Lo del frente, que era el FNL, era Holden Roberto, aliado de Mobutu. Ya Mobutu había hecho su fechoría, habían matado a Lubumba. Lo asesinaron, Mobutu se hace jefe, él era el aliado de los yanquis, y en esa guerra fue del diablo. Pero estoy hablando de las cosas que nosotros hacíamos, y no buscando protagonismo. Pero lo hicimos con los médicos, lo hicimos con los soldados. Claro, eso fue motivo también de ciertas contradicciones con los soviéticos. De por medio se había producido la crisis de octubre aquí. Si nosotros estuvimos cerca de lo más próximo al estallido de una guerra nuclear. Sabemos porque lo vimos. Tiene su historia, no la voy a repetir. Pero se creó una situación tremenda, y
y Khrushchev se había portado con nosotros excelentemente bien. Cuando nos quitaron la cuota, nos compró el azúcar. Cuando nos quitaron el combustible, bueno, sin combustible, los yanquis, eso habría liquidado a los soviéticos. Nosotros habíamos muerto decididamente, no nos íbamos a entregar. Y le habría costado caro a los yanquis, no le quepa la menor duda, porque teníamos cientos de miles de armas, gente que sabía usarla y una tradición. Ellos no tenían mucha experiencia en la cosa guerrillera. Esa es la verdad. En aquella época la aprendieron después en Vietnam. Cuando el Nixon le dijo a Henry Kissinger, ¿por qué no tiramos una bombita de esa? Henry le propuso tirar una bombita en Vietnam. Pero ahí fue donde adquirieron al precio de 55.000 muertos. Usaron el agente naranja. Nosotros cooperamos lealmente y ayudamos a la ruta Ho Chi Minh. Ya se había producido el golpe de Estado en Chile y un azúcar que un barco allí a cañonazos querían que desafió todo eso trajo. Estábamos nosotros en una conferencia de los no alineados por allá, visitamos Argelia y el azúcar, lo que valga el azúcar es salvaron, se lo vamos a dar para comprar equipos, de eso sí sabíamos, de los equipos que servían y no servían, para la ruta de Ho Chi Minh. Perdóneme que le haga esta historia, le quiero decir que no parte de ideas, de ilusiones, sino de experiencia. Lo que nosotros hacemos parte de experiencia y de una política honrada. No quiero decir que exenta de errores, no, muy lejos, pero que fue una política honrada, carta cabal, eso no hay la menor duda. Y creo que sin eso no había podido resistir este país. Porque después todo eso del cual nos habían ayudado ellos a comprarnos el azúcar, a pagarnos un peso, a suministrarnos el combustible, nos quedamos con los camiones soviéticos que gastaban. Ellos no tenían donde guardar la gasolina. Y entonces la guardaban en los camiones, la usaban. Porque usaban muchos productos pesados, el fuel oil. Bueno, hubo un país en el mundo al que le sobraba la gasolina. Y hoy lo que hay países en el mundo llenos de automóviles de todo tipo, gastando gasolina diestro y siniestro, con lo cual han agotado la que la naturaleza produjo durante cientos de años. Durante cientos de millones de años, no cientos de años, cientos de millones de años. Bueno, no consigo la sociedad del automóvil. Todavía la del ferrocarril. Ahora es que Obama está descubriendo que hay que hacer ferrocarril igual que están haciendo los chinos. Porque tú ves el Pentágono, es un modelo. Unas plazas enormes y unos cuantos edificios allí. En las plazas esas son los empleados del Pentágono, que tienen que caminar 60, 70, viven para el automóvil. Que la gente se ha convertido en esclavo del automóvil, manejando para arriba y para abajo, limpiándolo, pagando la gasolina. No se sabe lo que desperdician todo eso. De manera que las ideas que defendemos, bueno, le estoy explicando con motivo de lo que se discutió ahora, han partido de la experiencia. No son simplemente imaginarias, sino que la hemos vivido. Y por eso tienen algún valor, porque parten de la experiencia, en realidad. Perdóname, Abel, perdónenme ustedes que me extendí mucho.